Hola, hola, espero que le estén pasando muy bien. El día de hoy sé que tengo prácticamente más, creo, de una semana que no me comunicaba con todas las cosas que he tenido, pero vamos a hablar de los temas que a mí me parece que serían los más relevantes a dar mi opinión, mi humilde opinión, nada personal. Si, como yo siempre digo, cuando uno hace estos videos, la gente tiene que entender que es una opinión. Ustedes pueden también tener su propia opinión. Vamos a empezar hablando de este documental de Netflix que lo estuve viendo el fin de semana acerca de los hermanos Menéndez, que es un caso que para mí fue extremadamente controversial, porque en realidad uno no tiene una idea 100% clara de qué pasó. En este caso, que fue en la década de los 80, en el cual dos hermanos de una familia pudiente, porque su padre José Menéndez era un hombre millonario, era dueño de una productora musical llamada RCA, y donde estos dos muchachos jóvenes, atractivos, van y deciden quitarle la vida a sus padres, al papá y a la mamá, en una forma que realmente fue muy sangrienta, ¿no? Al mismo tiempo, cuando el caso se dio a conocer, al inicio, muchos decían son dos asesinos a sangre fría, no tienen sentimientos, no tienen nada de empatía, solamente lo hicieron por el dinero. En la docuserie, cuando la vi, te das cuenta definitivamente que hay algo, cierto grado de morbo. O sea, que la serie no se ciñe 100% a la realidad. Los primeros capítulos es más la perspectiva de ellos, de los hermanos, Elal Azar Menéndez. Y la última parte, o los últimos capítulos, es más haciendo la versión de los padres, ¿no? Entonces te da prácticamente a entender que tú tomes la decisión de si tú crees que ellos fueron asesinos a sangre fría o si realmente eran niños en ese momento que al pasar abuso por tantos años, ¿no? Terminaron haciendo algo tan drástico. Me llamó la atención porque cuando veo estos documentales o series o docuseries, me encanta ver la opinión de los demás, un momentito, ver la opinión de los demás, ver lo que piensan, por ejemplo, mi familia, llamé inmediatamente, le dije a mi papá, ¿tú viste esa serie? ¿Viste la serie de los hermanos Menéndez? No, no, yo no la he visto. Y le pregunté, papi, ¿qué tú piensas? Si puede ser posible que lo que ellos hablan, porque lo que ellos realmente dicen es que, un momentito, es que ambos fueron víctimas de abuso o es que no sé si eso se puede decir aquí, como violación, ustedes saben, sexual por parte de su padre desde que prácticamente tenían 6 años de edad. Que el AEL estuvo supuestamente lo que él dice, el papá lo empezó a violentar desde que tenía 6 años hasta que cumplió 8. Y el otro, Kyle, era peor, porque supuestamente Kyle fue violentado por su padre desde que tenía 6 años y todavía teniendo 18 años cuando sucedió el crimen. Él dice que todavía su papá lo viola, ¿no? Las escenas, la forma en que ellos lo describen es realmente repugnante. Estamos hablando que lo que ellos hablan era de un padre que entraba a la habitación, que se bañaba con ellos, no voy a ser tan descriptiva, que o sea, prácticamente le introducía objetos en el área anal en una forma súper dolorosa, o sea, realmente un psicópata, porque ningún papá jamás en la vida debería hacer eso a sus hijos.
y que esto pasó por años y años y años. Todos sabemos que lo que es si eso realmente sucedió, estoy viendo en el caso de que realmente lo que ellos están diciendo es la verdad, es la verdad. Eh, Me pregunto, ¿es posible que cuando una persona te violente por tantos años, te trastorne un punto que tú le desees la muerte a esa persona? Les voy a decir que muchos saben que yo estuve en una relación que era de violenta, ¿no? Donde hubo violencia. En realidad, después que viví esa historia y que hasta el día de hoy, por ejemplo, eh, yo tengo efectos de lo que me sucedió. Hasta el punto, por ejemplo, de que la persona que en el caso mío sucedió, cuando me llamaban, esta era mi pareja, por ejemplo, el teléfono tenía un tono, un timbre, ¿no? Hasta el día de hoy, cuando yo voy a un supermercado y yo escucho un timbre parecido, a mí me da dolor de estómago. Em, por ejemplo, lo que fue mi proceso de tener a mis hijos, especialmente el segundo, fue muy doloroso, fue muy traumático, porque no sé cómo explicarles, no quisiera entrar en detalles, pero fue tan doloroso el trato que yo tuve durante mi embarazo, que hasta el día de hoy, y no quiero, yo veo, por ejemplo, cuando había un video, recuerdo que pasaba en la televisión, de una mamá, era de la marca Jergens, creo, ¿no? Donde salía la madre como el sonido del bebé naciendo. Eh, pues el hecho es que cada vez que pasaban ese video, yo empezaba a llorar y no podía, o sea, ni siquiera escuchar el sonido del video porque lo que era algo que mucha gente diría que eso es una normal, porque es el nacimiento de un bebé, te debe dar felicidad. Pero a mí me daba la sensación de todo el drama que yo viví durante esa parte. Por ejemplo, estoy hablando de lo que hace el trauma, ¿no? A mí me pasó también, estoy hablando de lo que hace el trauma para que podamos entender desde el punto de vista de una persona que hace trauma, que desarrolla estrés postraumático cuando está en una relación abusiva. Otro de los efectos que yo, por ejemplo, tengo es que yo no sé, cuando trato de recordar mi vida pasada y todo ese tiempo, yo siento que muchas cosas yo le he bloqueado. O sea, como que si tú me preguntas, ¿te recuerdas de ese momento? ¿Te recuerdas cuando tuviste niño? ¿Te recuerdas de esta fiesta que pasó? Yo siento que mi vida se volvió como una película con muy borrosa, donde yo hay cosas que recuerdo y hay cosas que he bloqueado al punto de que, por ejemplo, mi hijo, mi hijo menor, a veces me pregunta, mami, ¿cómo era? Porque claro, él prácticamente, yo me separé ya con él de 5 años de edad, ¿no? Porque ya era insoportable. Y, y cuando él me pregunta cosas de su vida y del pasado, yo hay muchas cosas que le digo muy superficial y no profundizo y a veces hasta me he olvidado de muchas cosas. Y cuando yo fui a la psicóloga y le dije que sí, que yo tenía mucho bloqueo, ella me dijo, tienes mucho bloqueo porque tu mente para protegerte del daño bloquea para no recordar. Entonces es un mecanismo de defensa, ¿no? Lo que le estoy diciendo es que al menos que tú experimentes trauma, no lo puedes comprender. No puedes comprender los efectos del trauma. Por eso, y eso, que le doy gracias a Dios, porque hasta cierta forma, cuando yo viví toda esta situación,
era por parte de una pareja, no de un padre o no de una madre. Yo no me imagino, un momentito, lo doloroso que debe ser cuando ese trauma quien te lo provoca es tu papá o tu mamá. Porque de una pareja, aunque todavía no me gusta recordar todo, yo sabía dentro de toda mi situación y todo el infierno que yo estaba viviendo que mi padre me quería, que mi mamá me quería. Entonces, yo hablando con mi padre, con mi papá, que le estaba dando ese documental, él me dijo, sí, pero lo que ellos hicieron no tiene sentido. Y yo le dije, yo no sé, o sea, no estoy diciendo que lo que ellos hicieron fue correcto, porque evidentemente no. Pero lo que les quiero decir es que el trauma puede tener formas muy raras de manifestarse, especialmente si un niño empieza a ser violentado sexualmente por su padre desde que tiene 6 años de edad. Porque crea una situación donde ese niño se siente que no tiene ningún marco de seguridad. Se habla también de que la madre de ellos, un momentito, es que estoy viendo porque viene alguien a mi casa, que la madre de ellos, es lo que se dice, ¿no? Eh, Cuando sabía que estas situaciones estaban sucediendo y estaban pasando, se hacía la loca, como diríamos en mi país, o sea, nunca se enfrentó al papá, sino que dejaba que eso sucediera en su hogar como si absolutamente nada pasara. Ahora, vamos a ver la otra situación. Ustedes saben que en la serie documental y también en lo que fue el juicio, se habló muchísimo de que el padre, en ese momento de que lo acribillaron, porque lo acribillaron, iba a cambiar el testamento, iba a cambiar el testamento. Yo creo, y ahora les voy a decir mi hipótesis, usted me puede decir la de ustedes, ¿no? Otro aspecto que se ve y que ellos hablan mucho era del abuso emocional, que también muchas personas siempre tienen esta creencia de que si el abuso es físico hace mucho daño, si el abuso es emocional, no, el abuso emocional puede ser tan dañino como la violencia física. Ay, se me cayó. Okay. Por ejemplo, en la serie y lo que ellos también hablaban, era que el papá todo el tiempo le decía, ustedes son un par de inútiles, ustedes son un grupo de estúpidos, ustedes no sirven para nada, ustedes son unos inútiles. Ustedes saben que el padre era cubano. Yo vine aquí, hice todo, tengo esta empresa, tengo este dinero, un hombre multimillonario con muchos, muchos millones, ¿no? Y ustedes son una porquería. Imagínense lo que eso puede hacer en el autoestima del niño, que no solamente el padre le está diciendo que es una porquería, un gran pedazo de M, sino al mismo tiempo un padre que te ha destrozado la vida, porque hay una realidad. La violencia sexual hacia un niño le destroza la vida, lo destruye, destruye todo lo que es la identidad de ese ser humano. Estamos hablando desde el punto de vista de que esto haya sucedido y que realmente el padre haya hecho lo que ellos dicen, ¿no? Pero al mismo tiempo, estos hombres que hacen ese tipo de hechos, asumiendo que todavía uno no sabe 100%, pero que el padre haya hecho lo que ellos realmente lo acusan, es una parte, ya te destrozó la vida, porque es una realidad, te estuvo violentando desde pequeño. Hay una confusión sexual, porque evidentemente cuando tú empiezas a tener una relación de este tipo con tus hijos, vas a confundir, porque todavía ellos no han desarrollado su orientación sexual. Por ejemplo, uno de ellos, que es Cal, se habla y en la serie se pone mucho de que tenía mucha confusión con su sexualidad, no entendiendo si él era homosexual o bisexual. Y, y aunque en la serie, ok, y
él diciendo que realmente él hasta ese momento tenía con una confusión tan grande de no saber si él realmente era homosexual o no. Yo antes quizás era más dura con juzgar lo que era la orientación. Ahora el día de hoy como que yo no busco absolutamente nada, porque creo que primero la vida es muy extraña, la forma en que los seres humanos se manifiestan es muy extraña. Por ejemplo, se habla mucho de mujeres que van a la prisión de mujeres y tienen años en esa cárcel, no tienen prácticamente absolutamente a nadie, solamente hay puras mujeres y termina teniendo relaciones homosexuales. Lo que para mí quizás es una mujer que está sola, que no tiene absolutamente a nadie, que no tiene ya contacto con su familia. Todo ser humano de alguna forma siempre está buscando el sentido de conexión, el sentido de tener a alguien ahí, alguien que te quiera, alguien que esté contigo. Y definitivamente puede crear una confusión. Esa es mi impresión. Lo mismo que si una persona te empiezan a violentar de esta forma, que eran unos actos barbáricos, donde el padre hasta les obligaba a ellos a hacerle oral al papá y él se los hace. O sea, es algo, es terrible, lo que ellos describen es terrible. Al mismo tiempo, cuando ellos fallecieron, que ellos fueron asesinados y hicieron este acto que hace memorial el día de su fallecimiento, o sea, no el día del fallecimiento, el acto que le hacen en memoria a los fallecidos. Mucha gente les asombró la frialdad con que estos muchachos estaban en, en ese memorial y decían son unos psicópatas. Algo que les voy a contar es que, un momentito, ese es otro de los temas más que yo creo que es más ambiguo, es cuando una persona te violenta, cuando tú eres víctima de violencia doméstica o eres víctima de abuso emocional, de abuso psicológico, de abuso físico. Eh, Algo que yo, yendo a las reuniones de lo que es violencia doméstica, que veía en muchas víctimas, es que muchas víctimas, especialmente con el paso de los años, a pesar de que tienen cierto, no sé cómo decirlo, cuando una persona te hace tanto daño, hay muchos momentos donde tú piensas que la muerte de esa persona solucionaría mucho de tus traumas, lo que yo no creo que es la realidad. Pero cuando alguien te daña tanto y te hace tanto daño, es difícil sentir empatía hacia esa persona. Es muy difícil sentir empatía hacia esa persona. Porque esa persona destrozó tu vida y tu vida jamás vuelve a ser igual. Eh, Recuerdo también que estando yo en esta relación, le estoy hablando de una relación que fue muy dañina, muy dolorosa y que no es por dármela, pero yo fui muy buena mujer y, y fue terrible lo que yo viví, la consecuencia de lo que yo viví. Y yo recuerdo una vez que esta persona que trabajaba en un área, estaba en una situación porque él trabajaba para el departamento de sheriff y estaba en un techo, ¿no? En un techo. Y me llama y me dice, o sea, estamos hablando de una persona que ya me había abandonado, que no tenía ningún tipo de conexión conmigo, ¿no? Y que yo, a pesar de que vivía con esa persona, ya no estaba totalmente desconectada de esa persona. No sé cómo es, pero no sentía absolutamente nada. Y me dice, mira, estoy aquí en un techo, estamos tratando de capturar un criminal, el tipo está armado,
si me pasa algo, pues dile a mi mamá, ¿no? Y yo le digo, "Ok, yo le digo a tu mamá, no hay problema, yo le digo a tu mamá. Eh, ¿Cómo les explico? En ese momento, eh, yo dije, ay, si le pasa algo, o sea, el infierno acabaría. No sé si me comprende. O por ejemplo, recuerdo en un momento que estuvo en un sitio donde hubo como no sé, fue como, él tuvo que entrar a una casa donde había fuego, ¿no? Y entonces, cuando se lo llevaron al hospital, estamos hablando de una persona que me destrozó la vida. Se lo llevan al hospital, yo recuerdo que me llaman, que yo era la esposa, que tenía que ir, y la gente esperaba, yo no sé, que yo tenía que llorar o no sé, no, que hacerme la Magdalena, llorar y todo. Yo realmente ya estaba, era tanto el daño que yo estaba de lo más tranquila y hubo gente que me juzgó. O sea, ¿cómo puede ser? Cuando yo en mi vida lo que más soy es emocional y empática, pero con esta persona era muy difícil para mí sentir empatía. Y era como, ¿cómo es posible que esta mujer no esté llorando? Eh, ¿Cómo lloro? Esta persona me ha destrozado la vida, me ha hecho la vida un infierno, día tras día. Y yo hay cosas que no le estoy contando de lo horrible que fueron, de lo terrible que fueron. Todavía yo vivo consecuencias de lo que pasó. Entonces, lo que le estoy diciendo es que el trauma puede generar reacciones que son muy, quizás poco entendibles para los que no han vivido trauma. Por otro lado, cuando le dije, hablando y discutiendo con las personas acerca de esta serie, mi pregunta era, quizás el dinero, y es mi impresión, es que hubo muchos factores que se juntaron para que esto sucediera. Primero, tenemos el factor del abuso, que yo creo que sí pasó. En lo que yo en particular, a ellos sí les creo, les voy a decir, sí les creo que lo que ellos dicen que pasó, pasó, pasó. ¿Qué sucede? Tantos años bajo ese abuso, por más que tú quieras querer, ya tú no ves a esas personas como tus padres. Pero el constante insulto de ese hombre que decía sentirse superior cuando al final era el que tenía que proteger a sus hijos, y fue lo que ellos dicen, aunque como les digo, eso se ve la otra teoría, ya les voy a explicar. Y este señor era lo que ellos realmente, lo que pasó, ¿cómo le iban a tener empatía al padre? Ahora, yo creo que hubo un factor de que quizás cuando el Señor le dice, ustedes son una porquería y ahora además de todo voy a cambiar el testamento, eh, hubo, un, hubo varios factores involucrados. Primero tuvo el factor de que hubo violencia, ¿no? O trauma. Segundo, estuvo el factor de que había rabia. Estamos hablando de que esa rabia se va acumulando. Es muy común que personas que están en relaciones de violencia doméstica, se han dado muchos casos donde la víctima termina quitándole la vida al que lo victimizó. Muchas mujeres que están en la cárcel, hay muchas mujeres en la cárcel, que ya en un momento que no pudieron más, terminaron atacando a su agresor y están presas. Por lo tanto, yo soy muy creyente de que este tipo de relaciones tú tienes que terminarlas porque nunca van a terminar en una forma positiva. Nadie puede tomar o puede soportar o puede tolerar maltrato toda la vida porque en algún momento el mecanismo va a explotar. Es como una vejiga. Se dan, se dan, se dan, se dan, se dan y llega un momento en que se va a dar una situación explosiva. Por eso es tan importante cuando se viven situaciones de violencia, acabar con ese tipo de dinámica. De alguna forma u otra, salirse de esa situación. Ahora, también estuvo lo monetario, porque le dije a mi papá, quizás si el padre hubiera sido, vendía leche y era panadero y no tenía dinero, ellos simplemente
se hubieran ido, porque ya era, uno tenía 18 y uno tenía 21, ellos eran mayores de edad. Pero quizás entre el ataque de rabia, entre el ataque de que la mamá, dicen ellos, que nunca los protegió, entre la violencia del padre, todos esos factores se juntaron, ellos terminaron haciendo algo que al final fue un acto también barbárico, ¿no? Pero sí creo que cuando se entra a un juicio, todos los factores tienen que contemplarse. Ustedes saben que años después, otra cosa que yo escuché una señora entrevistando, que era la procuradora en esa época, es que según dice ella, y no estoy de acuerdo, un momentito. Ay, madre. Eh, ok, denme un momentito porque lo tenía y no sé por qué. ¿Por qué? Porque se me fue y lo tengo que tener porque vienen a buscar, yo cuido perritos y lo vienen a buscar y tengo que estar pendiente. Bueno, lo que le estoy diciendo es que la procuradora de esa etapa dice que porque cuando esto sucedió, estos hechos estaban sucediendo. Se habla de dos sucesos en que Kyle, que era el mayor, el de 21, le dijo a un amigo, no a un amigo, no a un primo, lo que estaba sucediendo, ¿no? Le dijo que ya no soportaba más, que él no toleraba más, que a veces él estaba durmiendo y de repente ese hombre entraba porque él pensaba que él los usaba de esta forma, una forma asquerosa, es repugnante, y que ya él prácticamente dormía con un ojo abierto y un ojo cerrado, de lo terrible que era, del infierno que él vivía. Ese era el mayor. En el otro, el menor, que es Lyle es el mayor, el que le dijo al primo. Y el otro, que es Kyle, también habló con una prima, que era muy cercana, acerca de lo que estaba pasando. Le dijo, tu papá te toca. Y ella, no, claro que no. Cuando esta prima le dijo a la mamá, porque ella habló con la mamá, con la tía, y le dijo lo que estaba pasando, que era la madre de los Menéndez, la madre no hizo absolutamente nada, tampoco, tampoco. Estaba la procuradora diciendo que cómo es posible que si hubo este tipo de acto y de violencia y de abuso, ¿cómo ellos no se lo dijeron a más personas? Eso es una tremenda estupidez, porque todos sabemos que cuando hay violencia, cuando hay abuso, y especialmente sexual, esa persona no es una vergüenza, es un trauma, no es algo que tú se lo vas a estar diciendo a tu familia completa, vas a hacer una, una reunión y se lo vas a decir a todos, es un secreto. Y generalmente este tipo de casos, la gente se lo termina diciendo a la persona que ellos quieren, a la persona que es más cercana a ellos, que ellos tienen más conexión, con la que ellos se sienten más seguros. Por eso es una estupidez. Por lo tanto, no descarta que haya sucedido este hecho, porque ellos solamente se lo dijeron, en el caso de Lal a su primo y en el caso de Carl a su prima. También, ustedes saben que estos hermanos estuvieron al inicio de su sentencia en cárceles distintas. Después de muchos años, entonces trasladaron a uno de los hermanos a la cárcel donde estaba Lal y ahora están ambos juntos, Lal y Carl, que ahora están en la misma prisión, lo que para ellos hasta cierto sentido es algo privilegiado porque son la familia, es lo que ellos solamente se tienen el uno al otro, ¿no? Un momentito más, se me está yendo. También, eh, otro de los hechos es que ahora hubo un documental que se llamaba Menudo y Menéndez, que si no me estoy equivocada, también pasaron unas entrevistas en Telemundo, donde uno de los integrantes de la banda de Menudo eh, habló de haber ido a la casa de ese hombre, de José Menéndez, que en ese momento era un gran
el dueño de RCA, que era una gran disquera, que era bajo la cual estaba Menudo bajo contrato. Ustedes saben que en esa banda, que también hubo muchísimas denuncias de abuso también sexual, pues este integrante dijo haber ido a la casa de Menéndez y describió exactamente cómo este hombre le puso algo en la bebida, lo terminó también haciendo lo mismo sexualmente, le introdujo un objeto hasta el punto, él dice, que 3 días después él tenía un dolor insoportable. Pero también dice que no pasó una sola vez, que esto pasó en tres ocasiones distintas. Otro hecho, lo que corroboraría que realmente sí hubo probablemente abuso del parte del padre a sus hijos. También se documentó que una carta que nunca se puso cuando le hicieron el juicio, que le había escrito prácticamente 6 meses antes del crimen, Kyle a su, no, Lyle a su primo, donde no, o era Kyle, no, Kyle, si me equivoco. O sea, quien le documentó el caso de al primo de que todavía lo estaban abusando sexualmente fue Kyle, que era el menor, el de 18. Lyle fue el que le dijo del caso de lo que le estaba pasando con su papá a su prima. Y ahora también salió esta carta que escribió Kyle prácticamente 6 meses antes de que sucedieron los hechos a su primo, ¿no? Que nunca se puso como evidencia en el caso. ¿Por qué? Porque lo que estaba diciendo el abogado es que a pesar de que el crimen, porque al final no estamos jamás en la vida diciendo que está bien quitarle la vida a nadie, pero lo que se dice es que como ya ellos tienen 33 años presos, si esa evidencia entrara y se hubiera podido documentar, a ellos no le hubieran puesto el cargo de asesinato en primer grado, sino el caso de manslaughter. Y que manslaughter es un crimen que tiene lo que le llaman circunstancias atenuantes, que en este caso sería, estos muchachos, a pesar de que se vio muy frío, estuvieron viviendo abuso por muchísimos años, y con eso la sentencia ya se habría cumplido, porque manslaughter, la sentencia máxima es aproximadamente 30 años, no pasa de esa cantidad de tiempo. Como les digo, cuando ustedes ven la serie, si la quieren ver, hay cosas que se ven extremadamente. Otra de las cosas de las que se habló es que en cierto momento Lyle también, eh, como todavía siendo menor, abusó a su hermano. O sea, es que ahí pasó. Esta casa era una porquería, era una tremenda porquería. Ahora hay que verlo desde el punto de vista de que este era un niño que empezó a ser supuestamente abusado de los 6 años de edad y lo podría ver ese comportamiento por cierta forma como normal. Aunque dicen ellos que no pasó millones de veces, pero llegó a pasar, lo que también es dramático. En, en realidad, como les digo, hay escenas que ustedes saben que es por puro morbo. Por ejemplo, hay una escena donde uno de ellos, creo que es Carl, se está bañando en la cárcel y había un moreno en la cárcel también, un fuertón, y se está bañando y de repente se ve la escena donde se están bañando en la ducha. Usted sabe que en esas duchas de la cárcel la gente se baña sin ropa, ¿no? Y prácticamente se estaban, yo diría, masturbando. Por un lado el moreno y por un lado Carmen. Hay otra escena donde prácticamente quieren decir como que tienen una ducha entre ambos hermanos, prácticamente teniendo relaciones. Por lo tanto, sí se ve que el productor le metió bastante morbo a la historia. La historia, como les digo, está hecha desde
la perspectiva de ambos grupos. Primero te pone la visión de estos muchachos que fueron totalmente violentados por muchos años, pero por otro lado te pone la posibilidad de que la motivación fue totalmente el dinero, que como el papá le dijo que iba a cambiar el testamento, ellos terminaron haciendo lo que terminaron haciendo. Les voy a decir, en mi intuición, yo sí creo que a ellos le pasó, que sí el padre los violentó. No estoy diciendo que es una disculpa, creo que lo que ellos debieron de hacer es haberse ido de esa casa, que era, era terrible, pero la realidad es que esa casa era una casa tóxica, era una casa donde no había no era una familia, porque una madre que cierra una puerta cuando sabe lo que le están haciendo al hijo no es una mamá tampoco. El papá tampoco era un papá. Entonces no podemos ver la dinámica como que eran padres que adoraban a sus hijos. Por eso es tan importante salir las relaciones tóxicas, las relaciones disfuncionales, que esta alcanzaba lo más alto de un nivel de disfuncionalidad, nunca van a traer resultados positivos. Al final, creo que sí deberían de tomar, que ya tienen 33 años en prisión, es mi opinión, es mi criterio, y hay que tomar en cuenta que si esto se documenta, que por 100% pasó, lo que fue este abuso sexual por tantos años, tuvo un efecto mental en estos dos muchachos, independientemente, en mi opinión. ¿Qué piensan ustedes? Ahora vamos a hablar del caso de Cindy Cobb. Ustedes saben que este caso ha llamado mucho la atención porque, ay, ya no tenemos tanto tiempo, por todo lo que se le está acusando a este hombre que fue un mogul de la música, también un gran empresario, y que evidentemente le gustaba hacer unas fiestecitas que le llamaban las fiestas blancas, en las que se daba todo tipo de acto sexual, hombres con hombres, mujeres con mujeres, orgías. Eh, lo que se está diciendo es que estas personas no lo hacían de forma voluntaria, y por eso se está hablando de los cargos de tráfico sexual y también de tráfico de armas. Pero este hombre que por muchísimos años hizo lo que le dio la bendita gana y nunca fue preso. Lo que a veces va envalentonando a la gente. Cuando tú vas haciendo tantas cosas que están fuera de la ley, y no te pasa absolutamente nada, ese ser humano va creciendo en violencia. ¿Por qué? Porque al final a mí no me ha hecho absolutamente nada. Eh, Me llamó la atención que, que se está hablando de que este hombre también hacía lo mismo, abuso sexual, y se habló mucho de Justin Bieber, este cantante muy famoso de origen canadiense, donde hablan de que Justin Bieber él lo representó por cierto tiempo y de que probablemente vio cosas en la casa de Cindy Combs que ningún niño jamás debió haber visto. Otra de las que está que le llueve sobre mojado es la bendita Jennifer López, porque Jennifer López que no sale de una, porque tenemos primero el divorcio del marido, del Ben Affleck, y que las últimas producciones, estamos hablando a nivel musical de Jennifer López, la serie que hizo para Amazon, que tiene un documental de su vida, las películas, como que no ha tenido el mismo auge que tenía Jennifer López en su juventud. Pero lo que yo nunca, yo sabía que ellos tuvieron una relación hace muchos años, pero hay una foto donde están parece como si fuera un mueble enorme, una cama enorme, no es como una cama blanca, donde hay varias mujeres y varios hombres en una cama todos. Lo que me parece a mí rarísimo, rarísimo, porque es como awkward, raro, extraño. Que si pasó algo ahí, yo no sé.
evidentemente es algo extraño estar acostada con gente con un grupo de machos y mujeres en la misma casa. Eh, Se habla de que hace muchísimos años ellos fueron a una discoteca y en esa discoteca se terminó armando un tumulto donde le terminaron matando a un hombre y que quien le pase el arma, supuestamente, no, eso no es nada confirmado, es una suposición, a Cindy fue J-Lo. En realidad no sé, no puedo decir que eso es verdad o eso es mentira. Quizás porque él también tenía la costumbre, dicen ellos, de armar, por ejemplo, decirle, armar a los que estaban con él, ¿no? Y que al final él salió libre. Hubo un hombre que fue la persona que fue a prisión, como el que le disparó a ese hombre que perdió la vida, pero se habló todo el tiempo de que quien hizo eso fue que el autor de ese acto criminal era básicamente Sindirico. También está lo que lo tienen ahora bajo Suicide Watch, que es prácticamente cuando te tienen en observación para que tú no te quites la vida, porque evidentemente era un hombre que pasó del auge, de lo alto, de lo más, de ser un mogul a estar preso, a ser un preso, y el caso se ve extremadamente feo para él. Dice que la defensa de Cindy lo que quiere tomarlo es como todo lo que pasó, por más aberrante que la gente piense que sea, porque sean estos actos sexuales donde prácticamente dice que muchas veces él se sentaba a observar, a veces también dicen que participaba, y que también él interactuaba igual con hombres y mujeres. Ustedes saben que la bisexualidad, en realidad, yo me he dado cuenta el día de hoy que es más común de lo que pensábamos. Y dice que no es el problema con la bisexualidad, sino que se habla de tráfico sexual y de que tenía gente que no estaba bajo su propia voluntad. Pero que la defensa, la forma en que lo quieren representar, es como no, todos los que estaban ahí eran adultos y lo estaban haciendo de forma voluntaria, ¿no? Díganme ustedes qué piensan de este caso. Y ahora, para terminar, vamos a hablar de la Casa de los Famosos México. Yo sé que últimamente ni he hablado mucho de esta casa, porque en realidad la Casa de los Famosos México a mí no me ha entusiasmado tanto, no me ha llamado tanto la atención. Ya tenemos los 5 finalistas, que son Mayito, Chiquititito o Mario Besares, tenemos a Gala Montes, tenemos a Karime Pinter, tenemos a Brigitte Bosso y tenemos a Araceli La Torre. Yo creo que ya les he dicho mis criterios de cada uno de ellos. Como les digo, creo que fue para mí una temporada muy, o sea, tuvo su auge, pero después la casa, a mi entender, como que se puso demasiado lenta, aburrida, monótona. Se está hablando de que los que se proyectan como ganadores posiblemente son o Mario Besares, creo, o Gala Montes. El día de hoy sacan a uno de los participantes que me da la impresioncita que se va a ir Brigitte. Vamos a ver quién se va, pero yo creo que se va Brigitte. Como les digo, es una temporada que a mí en particular no sé, como que no me ha encantado. Creo que Adrián Marcelo sí era un hombre el que estaba, este hombre, un anormal, una persona muy agresiva y que tenía un discurso muy, o sea, la forma en que hablaba de las personas en la parte sexual, en los comentarios que hacía acerca de las enfermedades mentales, era muy inapropiado. Pero al mismo tiempo, cuando ese hombre salió de la casa, sí llegó, la casa se cayó porque hasta cierta forma uno siempre está esperando ver en la vida ese yin yang, ese buen y malo. Cuando se ve este hombre, que es un diabólico, al final tampoco es una persona buena,
sí yo siento que la casa se le ensució mucho y a mí en particular, creo que esa práctica de que la gente apoya un grupo hasta la final, a mí en particular, no solamente la Casa México, sino en las demás, me está ya como que fue algo que me ha quitado el entusiasmo, porque yo siento que cuando la gente se entusiasma con un grupo, tiene una tendencia a que el show se hace sumamente aburrido. Ya tú es muy predecible, tú sabes quién va a ganar, tú sabes quién va a ser el finalista y para mí eso le quita el placer de ver el show. Vamos a ver quién gana. Me da la impresión que va a ganar Mario Besares, es la impresión que yo tengo. Hay mucha gente que le gusta a Karime, hay otras personas que dicen que nadie sabe cómo apoyan a Karime cuando Karime es una mujer que eso es lo que dicen, lo que le gusta es promover que las mujeres se enamoren de viejos que la mantengan. Eso es lo que la gente, algunos dicen y otros apoyan muchísimo a Karime, que a mí me pareció en la participación de Karime como un poquito convenenciera, muy fácil. Me parece que es una mujer que le gusta llevar mucho lo que ella le conviene, o sea, no, en cierto sentido, aunque Gala discutía más y tuvo más confrontaciones, a mí me gustó más Gala porque Karime yo siento que hizo una participación muy facilota, muy conveniente, prácticamente nunca tuvo un confrontamiento, como que hizo su estadía dentro de la casa fue muy fácil porque fue muy convenenciera. Es la persona que hace las cosas de acuerdo a lo que ella le conviene, no se enfrenta. Cuando, por ejemplo, Adrián Marcel insultó a Gala, supuestamente siendo amiga de Gala, nunca la defendió y por eso a mí Karime no me llama mucho la atención. Creo que Mario, aunque hay personas que hizo dentro de la casa, creo, a mí me da la impresión la mejor participación. Hay muchos que les gusta Brigitte, pero también Brigitte tuvo sus momentos donde era amiga de Gala, en otro momento ella y Gala no se querían ver ni en pintura, entonces también fue un poquito extraño. Arás de la Torre, muchas personas dicen que ese Arás que estamos viendo no es el Arás de la Torre real, que Arás de la Torre siempre ha sido un hombre mucho más, un poquito más agresivo y que en esta casa se estaba conteniendo y tratando de aparentar todo el tiempo, eso es lo que hay gente que dice, o la opinión de ciertas personas, ¿no? Y tenemos también, creo que ya los mencioné a todos, ¿no? Pero vamos a ver qué sucede. Yo creo que se va a quedar entre Mario y Karime, me da la impresión a mí, o Gala. Pero si ustedes me dicen a mí, a pesar de que la casa no la estoy viendo así, no la estoy viendo todo el tiempo porque es la misma cosa. Creo que debe de ganar o Mario o Galamo, en lo que yo creo. Pero sí me gustaría ver casas donde ya dejen tanto eso de que la casa sea más individual, que a ti te pueda gustar un personaje independientemente de qué grupo esté, ¿no? Una idea que yo creo que sí debe de empezar a hacerse es rotar los participantes en las habitaciones, de tal forma que no se formen esos grupos tan compactos, porque hasta cierta forma, sí yo considero que para el que entra a la casa es hasta aburrido, de que una vez de que a ti te pegan en un grupo, si tú te prácticamente estás en el grupo ganador, vas a ganar, vas a llegar a finalista. Y si por suerte o por mala suerte te vas al grupo que se considera el grupo perdedor, hagas lo que hagas, el público te saca. Y eso hace el show extremadamente monótono. A mí, honestamente, yo creo que en las otras casas tienen que empezar a rotar. De tal forma que los grupos varíen constantemente. Dejarlo, por ejemplo, una semana 7 personas en una habitación y empezar a rotar todos los habitantes de tal forma que todos se mezclen y uno puede elegir por personalidad y no por grupo. Eso es lo que yo creo. Espero que tengan muy buen día. Por favor, si les gusta el canal, suscríbanse, déjenme su comentario y que tengan un excelente día. Y si les gustó, denle like. Que tengan muy buenas noches. Bye.